Buen día, en este video se hablará sobre la relación establecida entre México y Reino Unido. Nuestro video consta de 4 partes principales. En la primera parte se dará una breve introducción sobre el surgimiento de México, Reino Unido y la Unión Europea. En la segunda parte mencionaremos el Brexit y cómo es que por medio de este acuerdo la relación bilateral entre México y Reino Unido se ha visto fortalecida. Por su parte, en el tercer apartado se hablará sobre las consecuencias que el Brexit ha generado para estas tres naciones, así como el tratado bilateral que existe entre México y Reino Unido. Finalmente, terminaremos mencionando la relación económica actual entre estas dos últimas naciones. Nuestro equipo consta de 4 integrantes: Giovanna Reyes, Lucía Sixtos, Cristina Cedillo e Isabel Torres. Hola, te encuentras en la primera parte del video. Mi nombre es Giovanna Reyes y voy a ser yo quien te hable sobre el desarrollo de México, Reino Unido y la Unión Europea. Primero comenzaré mencionando al Reino Unido, el cual tiene el nombre oficial de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este territorio está conformado por la isla de Gran Bretaña, que a su vez está conformada por 3 de los 4 países constituyentes. Como ustedes pueden verlo en la pantalla, los países constituyentes que la conforman son Escocia, Gales e Inglaterra. Reino Unido, a su vez, está conformado por Irlanda y otras pequeñas islas, las cuales están situadas en el noroeste de Europa. Su administración se encuentra bajo la responsabilidad de la Corona Británica y de la comunidad internacional. Su formación se dio en 1707 por medio del primer Acta de la Unión, que rubricó la fusión política entre el Reino Unido de Inglaterra y el de Escocia. En 1801 entró en vigor el Acta de la Unión de 1800. En esta se decía que el Reino de Inglaterra quedaba oficialmente unificado con el Reino de Gran Bretaña, lo cual dio lugar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Sin embargo, en el año de 1919 se dio la Guerra de Independencia Irlandesa, donde se firmó el Tratado Anglo-Irlandés, en donde se establecía la permanencia de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido, mientras que el resto de la isla de Irlanda se convertía en un estado independiente. Un dato curioso que puedo mencionar a esto es que Reino Unido fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Sin embargo, el costo económico de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como el declive de su imperio en la segunda parte del siglo XX, disminuyeron considerablemente el papel que tenían en las relaciones internacionales. A continuación, también mencionaré cómo fue que se desarrolló México. México es oficialmente conocido como los Estados Unidos mexicanos. Se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte. La forma que tiene es totalmente diferente a la que tiene Inglaterra, es decir, su forma de gobierno se basa en una república democrática, laica y federal. Surgió como un país independiente tras 11 años de lucha contra la corona española. Además, fue ayudado por Inglaterra, Alemania, Japón y Estados Unidos, pues fueron estos países quienes le brindaron los elementos necesarios para iniciar y ganar la Guerra de Independencia. En 1821, después de que las fuerzas mexicanas derrotaran al ejército español, los representantes de la corona española y los representantes de México firmaron el Tratado de Córdoba, en donde se establecía y reconocía la independencia de México. Como punto final, es momento de hablar sobre la Unión Europea. Esta surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que conforme aumentara la interdependencia económica entre los países, se iba a disminuir la posibilidad de conflicto. Así fue como en 1958 se creó la Comunidad Económica Europea. Se conoce por sus siglas CEE. Esta establecía una cooperación económica entre 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces, la historia de la Unión Europea ha experimentado un gran desarrollo. A estos 2 países se le unieron otros 22, y fue así como se creó un enorme mercado,
el cual se conoce como mercado interior. Lo que comenzó hace muchos años como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos. Ha tratado temas como relaciones exteriores, seguridad, justicia y migración. Sin embargo, fue en 1993 que se dio un cambio de nombre, es decir, de pasar de ser la Comunidad Económica Europea se convirtió a la Unión Europea. Finalmente, puedo mencionar que la relación bilateral de México con Reino Unido se desarrolló en diciembre de 1826 por medio de la firma del Tratado de Amistad de Navegación y Comercio, el cual reconocía a las Provincias Unidas como naciones independientes del Reino de España, y también se establecía una recíproca libertad de comercio, una disminución de los derechos de importación y una exhibición de las tasas portuarias para ambas partes. Sin embargo, durante el mandato de Benito Juárez, un famoso presidente de México, el gobierno nacional decidió suspender los pagos correspondientes a la deuda externa, lo cual ocasionó que la relación se viera sumamente afectada, es decir, se vio suspendida. Esta relación se restableció durante la presidencia de Porfirio Díaz, y no fue hasta 1938 que las relaciones se suspendieron nuevamente, y en 1941 se restablecieron. Todas las relaciones han sido fortificadas desde aquel entonces. De hecho, durante su relación se han creado acuerdos, tratados que buscan el beneficio para ambos países. Buenos días, mi nombre es Lucía. Yo les voy a platicar sobre la tercera parte del video. En esta tercera parte yo les hablaré sobre el Brexit más generalmente. Les voy a explicar sobre de qué trata, qué conlleva. De igual forma, pues cuáles son las consecuencias que ha provocado la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, así como los acuerdos que se han llevado a cabo tras esta separación. De igual forma, para finalizar, les mencionaré sobre la relación bilateral entre Reino Unido y México y cómo esta ha sido afectada tras el planteamiento del Brexit. Para comenzar, es importante mencionar lo que significa el Brexit. El Brexit es un acrónimo de dos palabras en inglés, Britain, que es Gran Bretaña, y exit, que significa salida. Esto hace referencia a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En la Unión Europea hay un tratado que es general para todas las naciones que la conforman. En este tratado nos queremos centrar en el artículo 50. Este artículo es el artículo que respalda y regula el proceso de retirada de cualquier Estado miembro de esta nación, según el precepto. Este artículo dicta que todo país miembro de la Unión podrá decidir su salida de conformidad con sus normas constitucionales. Tras comunicar esta decisión, la Unión Europea negociará con dicho Estado la forma de su retirada y sus relaciones futuras en la Unión. Esto es importante recalcarlo porque este artículo será un factor importante para el proceso que viene después de que la Unión de que Gran Bretaña decidiera hacer su salida de la Unión Europea. Ahora bien, pues hay que mencionar esto, que cómo sucedió. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se dio tras la realización de una encuesta en esta nación. En esta encuesta participaron todos los ciudadanos británicos. Se celebró el 23 de junio del 2016 y la notificación al Consejo Europeo se dio el 29 de marzo de 2017. En esta encuesta participó la población británica en su totalidad. Se tuvo un resultado del 51.9% de la población que estuvo a favor de la separación de Reino Unido de la Unión Europea. Aproximadamente fueron 17.4 millones de personas los que estuvieron a favor, en contra de 16.1 millones de personas, o sea, el 48.1% que defendían
que la región británica siguiera siendo parte de la Unión Europea. Pues dado las diferencias, no una muy enorme, sino una corta, sin embargo, pues el 51.9% fue la ganadora, entonces se decidió que Gran Bretaña iba a separarse de la Unión Europea. Gracias a estos resultados, en los años posteriores se tendría una enorme trascendencia política y dejaba fuera a uno de los miembros más antiguos de la Unión Europea. Con esto, la salida del Reino Unido se produjo el 1 de febrero del 2020. Si nos damos cuenta, es un proceso amplio, se dio pues el paso de varios años que se hizo la salida pues concretamente y oficial. Desde ese momento entró en vigor el acuerdo de retirada, es un acuerdo que posteriormente les hablaré más a fondo. Este acuerdo regulaba una salida ordenada del país, pues obviamente de la Unión Europea, y se mantenía en aplicación del acervo comunitario en sus relaciones de la misma hacia el 31 de diciembre del 2020. Esto fue lo que puso fin a la relación de aproximadamente 47 años entre estas dos naciones. Ahora bien, es importante hablar, pues el 1 de enero del 2021, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se empezó a basar bajo el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Este Acuerdo de Comercio y Cooperación es un acuerdo que respalda las relaciones comerciales y económicas de estas dos naciones. O sea, no se pretendía perder esa conexión entre estas dos naciones. O sea, es algo que los va a mantener conectados. Es un acuerdo ambicioso, pero que supone un importante cambio para ciudadanos, empresas y administraciones de las mismas. Es importante para esto comprender los dos acuerdos que se mencionaron anteriormente, que es el Acuerdo de Comercio y Cooperación que acabo de mencionar. Este acuerdo es un texto amplio y complejo. Está dividido en cuatro partes, 4 grandes bloques. El primero habla sobre el libre comercio. Este trata de eliminar las cuotas y los aranceles entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y pues bueno, eso en general. El segundo bloque establece un marco de cooperación económica, social, medioambiental y en materia de pesca y de transportes, así como de la coordinación en ámbitos relacionados con la seguridad social. Por su parte, el tercer bloque está más centrado hacia una asociación en materia de seguridad interior, basada en mecanismos existentes, como el Europol, Eurojust, incluye disposiciones en materia de entrega de detenidos en lucha contra el bloqueo y el financiamiento del terrorismo. Por último, el cuarto bloque, igual importante de mencionar, establece el marco de gobernanza común entre la gobernanza sustentada y el marco de institucional de la cuenta de un consejo de asociación. Pues eso en general sobre este acuerdo. Posteriormente paso a explicarles lo que conlleva el acuerdo de retirada. El acuerdo de retirada es el acuerdo que respalda el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Este acuerdo estableció las condiciones, como les digo, de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El texto fue originalmente acordado por los negociadores el 14 de noviembre del 2018 y fue refrendado el 25 de noviembre del 2018 por el Consejo Europeo. Todo esto fue respaldado gracias al artículo 50 que les mencioné principalmente, artículo que respalda a toda nación aquella que quiera salir de la Unión Europea. Entonces tiene que ser respaldado por este artículo. Igual, tras el cambio de gobierno en Reino Unido, los negociadores de las partes revisaron el texto del acuerdo de retirada
fue un factor importante hablar sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Los negociadores llegaron a un nuevo acuerdo el 17 de octubre del 2019. Este mismo día, el Consejo Europeo asumió el nuevo texto. Por su parte, el 24 de enero del 2020, la Unión Europea y Reino Unido firmaron el acuerdo de retirada. Fue el 1 de febrero del 2020 que este acuerdo entró en vigor. El periodo transitorio de este proceso de separación entre estas dos naciones importantes fue una consecuencia directa del acuerdo de retirada, el cual preveía un periodo de transición que, como se mencionó, a partir de la realización de esta encuesta en 2016 hasta el 31 del 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020, en el que el acervo de la Unión Europea seguía aplicándose en las relaciones entre estas y el Reino Unido. Este periodo podría ampliarse una vez por un plazo de 1 o 2 años, pero pues dicha ampliación debía decidir un mutuo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido antes del 1 de julio del 2020. Sin embargo, el Reino Unido rechazó esta posibilidad antes de dichos plazos. Pues es un total, no problema, sino pues es un proceso muy largo con muchas cosas importantes que ver dentro de estas dos naciones. O sea, no es nada más decir me voy a salir y ya. Por lo que vemos es un proceso largo. No solo es hacer una encuesta a la comunidad de quieres o no quieres, sino está todo respaldado por acuerdos y artículos que lo respaldan. Entonces, es importante. Finalmente, yo les voy a hablar sobre la relación México-Reino Unido tras el suceso del Brexit. Es un tema que nos importa a nosotros porque, pues, en fin, es el tema de estudio. Tenemos que el gobierno mexicano publicó el acuerdo de continuidad comercial. Este acuerdo es un acuerdo que respalda la situación y la relación comercial entre México y Reino Unido tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Es importante recordar que México tenía tratado comercial con la Unión Europea. Al momento de salir Reino Unido de esta nación, México empezó a moverse, entonces recurrieron a este acuerdo, acuerdo de continuidad comercial, que firmó con Reino Unido para mantener por 3 años, a partir del 2021 que entró en vigor, 3 años para llevar a cabo como las mismas relaciones comerciales que se tenían con Reino Unido cuando era parte de la Unión Europea. El objetivo de este acuerdo es mantener las relaciones comerciales, no perderlas, y se tiene estimado estos 3 años de tolerancia para que estas dos naciones estén en planeación de un nuevo acuerdo comercial en donde tanto México como Reino Unido van a exponer y a llegar a las mejores decisiones en las que el comercio internacional les convenga a las dos naciones. La relación bilateral sea beneficioso para las dos naciones. Este acuerdo se dio a conocer en diciembre del 2020, como les digo, o sea, casi inmediatamente desde que la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea se hiciera oficial. Les digo, se acordó mantener este acuerdo, se esperaba mantener la misma relación económica, los mismos acuerdos comerciales, tanto en aranceles como en ese tipo de aspectos. Igual se dicta que la Secretaría de Economía está explorando, en conjunto con las correspondientes autoridades del Reino Unido, los posibles escenarios y negociaciones con el fin de evitar un vacío entre
la entrada en vigor de un nuevo acuerdo comercial y la culminación del periodo de transición previsto del acuerdo de retirada, o sea, estos 3 años que se mencionan. Finalmente, y quiero terminar con esto, pues tenemos como conclusión para este tercer apartado que el hecho de que el Brexit sucediera fue un suceso importante tanto para la Unión Europea como para Gran Bretaña, así como para su relación bilateral con México. Esto es todo por mi parte y muchas gracias. Mi nombre es Cristina y les voy a hablar de las consecuencias que puede traer a la relación de estos países la actualización del tratado ya mencionado. El Brexit para México busca preservar las condiciones preferenciales relativas al comercio entre las partes que resultaron del acuerdo global, así como proporcionar una plataforma para una mayor liberación del comercio, por lo que iniciaron negociaciones necesarias para un acuerdo de libre comercio, ambicioso, moderno e integral entre México y Reino Unido. Cada parte considera positivamente cualquier propuesta de la otra parte con respecto a un tema a ser incluido en el objetivo de las negociaciones. Se esfuerzan para concluir las negociaciones dentro de 3 años a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho acuerdo. Las partes podrán acordar por escrito y modificar el acuerdo, pero cada modificación entra en vigor después de que las partes intercambien las notificaciones por escrito y que certifiquen que han completado sus respectivos requisitos y procedimientos jurídicos. Ahora bien, mediante el Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se mantiene el régimen comercial preferencial, actualmente también en vigor bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. La firma de este instrumento permitirá mantener las preferencias en materia de acceso a mercados y las disciplinas de comercio, con los ajustes necesarios para hacerlo operativo y otorgar certidumbre jurídica a ambos países, lo que en general ayudaría a México a reafirmar su compromiso e impulsar herramientas que permitan diversificar el comercio internacional. Además, claro, ampliar la participación a nuevos actores y regiones nacionales. En general, se beneficia al sector agrícola y particularmente a los estados del sureste del país. El acuerdo redimensiona los cupos de plátanos, espárragos, melaza y miel, que se producen en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz o Yucatán. Lo anterior contribuye a uno de los grandes objetivos de esta administración, que es la diversificación económica, no solo de exportadores, sino de sus regiones de origen. Este acuerdo tendrá una vigencia de 3 años a partir de su entrada en vigor, la cual fue el 15 de diciembre del 2020, periodo en el cual se llevan a cabo negociaciones para suscribir un acuerdo de libre comercio, más amplio, moderno e integral. Entre 1999 y 2019, el comercio bilateral creció 176.9% y en el 2019 sumó 5.212 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12.5% en comparación con 2018. Ahora bien, Reino Unido es nuestro 16º socio comercial a nivel mundial, y mientras perteneció a la Unión Europea, ocupaba el 5º sitio entre sus estados integrantes. Adicionalmente a esto, Reino Unido es un importante inversionista en México, ya que la inversión extranjera directa proveniente de este país entre 1999 y septiembre del 2020 acumuló 15.065.2 millones de dólares. Si bien el intercambio comercial con la Unión Europea es primordial para la mayoría de los países latinoamericanos, el porcentaje del comercio que se hace directamente con el Reino Unido es reducido. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el comercio de la Unión Europea ha sido equilibrado desde 2000, año a partir del cual hasta 2014 el comercio de bienes entre ambas partes logró triplicarse, acercándose a los 265.000 millones de dólares. Por su parte, el comercio entre Latinoamérica y Reino Unido en 2015 fue cercano a los 18.000 millones de dólares. Los dos mercados más grandes de la región, es decir, Brasil y México, concentran más de la mitad del comercio con el Reino Unido. No obstante, tales intercambios
representan únicamente el 1.5% del comercio total brasileño y el 0.5% del mexicano. Si bien en el 2016 el Reino Unido fue el quinto socio comercial de México entre los Estados miembros de la Unión Europea, alcanzando los 5.360 millones de dólares en intercambio comercial, el gobierno británico ha adelantado que después de que tenga lugar su salida de la Unión Europea, espera profundizar su relación con México por medio de su política de apertura comercial, y de acuerdo con Fox, existía un potencial para colaborar con México en los sectores de petróleo y energía, así como en los servicios financieros, educación, salud e industria de alimentos y bebidas. Asimismo, señala que existen áreas de complementariedad en los ámbitos de manufactura, transporte, servicios empresariales y energía renovable. Por su parte, el gobierno mexicano indicó que el país sería un socio fuerte para el Reino Unido cuando efectúe su salida de la Unión Europea. En julio de 2017, ambos gobiernos acordaron lanzar un grupo informal de trabajo cuyo principal objetivo consistía en discutir las alternativas para profundizar los vínculos de comercio e inversión entre las dos partes, considerando que los países en cuestión no son competidores, sino complementarios. Se acordó impulsar un programa de capacitación e intercambio de especialistas entre las entidades gubernamentales responsables del comercio exterior. Y por otra parte, en octubre del mismo año, ambos estados anunciaron un programa de inversión británica en México por un valor de 79 millones de dólares, mismo que fue impulsado en fin de abrir el mercado mexicano a las empresas británicas en materia de ciudades futuras, energía y servicios financieros. El apoyo brindado a México para construir mercados estables y bien regulados, así como para reducir sus barreras comerciales, contribuyó a la creación de mayores oportunidades para las empresas británicas, de forma que ambos países se han beneficiado por los acuerdos bilaterales alcanzados. Fortalecer los lazos comerciales con el Reino Unido también ha sido una prioridad para el gobierno mexicano, que tiene entre sus principales objetivos de política exterior diversificar a sus socios comerciales y ampliar sus oportunidades de inversión ante el creciente proteccionismo estadounidense. El interés mutuo de fortalecer las relaciones entre México y el Reino Unido tras el Brexit ha disminuido la incertidumbre presente entre los empresarios de ambos países. Buenas tardes, mi nombre es Isael y yo seré quien hable sobre las implicaciones geográficas y económicas sobre los tratados. Ahora bien, para la relación en el aspecto económico, primero se tiene que interpretar esta categoría como aquella que se asocia con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y que se expresa con las variables económicas y macroeconómicas. Haciendo la interpretación, se describen algunas de las variadas implicaciones del Brexit que son localizadas mediante la interpretación. Cada interpretación es clasificada de alguna de estas dos categorías, tanto geopolítica como económica. Asimismo, ahora bien, cada implicación geopolítica o económica es sometida a un proceso de subcategorización para evitar de una mejor forma los hallazgos obtenidos. Al final se va a mostrar cómo se codificó y se categorizó cada una de estas. Primero vamos a hablar de algunos datos. Primero se puede observar que cada uno está clasificado y en la clasificación nada más tenemos económicas. Y puede ser tanto sectorial, tanto fiscal, como laboral, monetario, financiero y muchas más. Inclusive hasta el final aquí tenemos la de energía y tenemos tanto el micro como el macro. Los negocios internacionales, que es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se va a importar, cómo se va a importar, qué cantidades se van a importar y qué materias primas se van a importar, qué es lo más importante. Ahora bien, para esta segunda tabla tenemos las variables geopolíticas.
donde entra tanto lo social, lo político, la seguridad, la defensa, también entra lo fiscal y, lo más importante, lo jurídico y la cuestión democrática. Y también tenemos hasta el final, no menos importante, que es la participación y el género en donde se van a llevar pues este tipo de tratados, especialmente en México y Gran Bretaña. Y tocando un poquito el tema que ya han tocado mis compañeras, que es el de la Unión Europea con el Brexit. Ahora bien, para las importaciones, aquí tenemos el mapita, se ve muy claramente la ruta. Primero, las importaciones del PIB han sido del 0.57 con la Unión Europea y tan solo un 28% para Estados Unidos. Todo esto en términos de exportaciones. Para la Unión Europea ha sido el destino del 44% de los bienes y servicios del Reino Unido. Y las importaciones de la Unión Europea han correspondido al 53% del total. Sin duda, el principal socio comercial del Reino Unido en las últimas décadas ha sido la Unión Europea. Y por tanto, la importancia de este mercado para el Reino Unido es significativamente invaluable. Algunos todavía se preguntan por qué se salió, pero se debe añadir que el que tenga un acuerdo comercial con Estados Unidos puede aumentar la explotación del valor agregado para ambos países, entre el 2 y el 4%, y con ello compensar de alguna manera el impacto del Brexit. Y un acuerdo comercial con China podría tener efectos similares, pero sin que compensen plenamente las pérdidas del Brexit. Es como unas con otras. Desde esta perspectiva, vale la pena que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se haga de manera negociada, como se ha estado haciendo, de tal forma que todas las alternativas para un intercambio comercial, anteriores con miembros de la Unión Europea y nuevas, en este caso Estados Unidos y China, tengan beneficios compensatorios. En cuanto respecta al Brexit, es una manifestación de un fenómeno más amplio que están viviendo muchos países en el mundo, lo que se ha visto reforzado con la llegada de Trump al poder bajo las tentaciones de un abandono multilateral, tanto del proteccionismo, del repliegue, del populismo y desconfianza de hasta las instituciones. Citando, si bien el Brexit no tuvo con fin proteger al mercado británico de importaciones, se enmarca que en el rechazo de una parte de la población hacia la globalización. Todo esto dicho por De la Mora Sánchez en 2018. Y que para las relaciones entre el Reino Unido y América Latina, al margen de los acuerdos de continuidad, es una situación de acuerdo a los que ya estaban vinculados por el Acuerdo Macro Interregional de Cooperación en vigor desde 1999. Desde esa fecha se sucedieron las convenciones para arribar a la firma. La misma firma de un acuerdo, pero que con la dificultad de las negociaciones estancadas pasó un largo tiempo y diversos inconvenientes habían impedido hasta ahora llegar a un acuerdo final, como el que nos comentó la compañera. Y retomando lo que dijo mi compañera Lucía, es preciso mencionar que el 28 de junio del 2019 es una fecha muy importante porque es donde las partes anunciaron el cierre de las negociaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Ahora bien, todo esto deja en claro que las ideas expresadas en la Comisión Europea en el documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, todo esto en la Comisión Europea del 2017, el acuerdo con los países latinoamericanos fue celebrado en ambos lados del Atlántico, tanto en la Unión Europea como en Gran Bretaña, y que consiste en las reticencias de muchos sectores y de la complejidad del escenario internacional tras el Brexit, y las políticas proteccionistas de Trump, que ha venido a complicarse aún más en esta guerra comercial. Ahora sí, para las conclusiones, cabe mencionar que las complicaciones que tuvo México desde la conquista española, que ha tenido con Inglaterra, dándose a notar con fuertes números entre las importaciones y las exportaciones, tienen de gran importancia para esta relación, que es una relación estable comercial.
de la cual se ha estado hablando. De forma contraria, para Inglaterra, la salida de la Unión Europea se mostró una situación que no benefició a México del todo, y que, tomando en cuenta que Inglaterra es uno de los países socios comerciales y que en 2015 la balanza comercial que registró un total de exportaciones de 340 mil millones de dólares, que entre ellas 23.432 millones de exportaciones fueron petroleras y 340 millones fueron exportaciones no petroleras, se registraron en total 395.32 millones de dólares, que se puede observar que dentro de nuestro país esa balanza comercial ha sido beneficiosa en 4 años que se tuvo desde el 2015 hasta el 2019, y que para el comercio exterior de México, que realiza exportaciones a diferentes partes del mundo, como lo es América del Norte, donde se van reflejadas la mayoría de las exportaciones del país, y en 2014 las exportaciones hacia el norte sumaron un monto de 329.560.07 millones de dólares. Datos gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, siendo Estados Unidos su principal socio comercial, pero también Inglaterra es uno de los socios comerciales importantes para México, ya que si bien no se puede o no se habla tanto sobre las exportaciones y importaciones que tienen estos dos países, las importaciones que tuvo México se registraron un total de 127.625 millones de dólares. Ahora bien, para finalizar, este fue un trabajo de investigación mayormente enfocado en los datos a futuro, datos históricos y todo lo demás, tanto jurídicamente como para las ventajas comparativas. Este no fue un video sobre demostraciones sobre ejercicios, sobre las ventajas comparativas, fue más un video sobre información. Misma información que fue recabada para demostrar que realmente este tratado sí es importante, ya que tiene un fuerte número de exportaciones e importaciones, mismos que son algo celosos en cuestión de números. Es por eso que nuestro equipo no pudo hacer ejercicios realmente complejos, o como se deberían, ya que al momento de analizar, investigar, no se encontraron como datos reales sobre el número de importaciones, sino simplemente cuántos millones de dólares o cuántos millones de pesos se importaban o exportaban. No se hablan de cantidades, no se hablan sobre algunos productos, se habla sobre los productos que se importan y se exportan, pero realmente no se habla sobre los números que se importan y se exportan. Es por eso que esta es una exposición más sobre información y datos a futuro que nos ha dado tanto páginas como Cielo, como el gobierno, como páginas en inglés que son de Inglaterra, para demostrar que este tratado realmente sí tiene ventajas a futuro. Muchas gracias por su atención, y este ha sido el equipo que expuso sobre el tratado comercial del Brexit, México y la Unión Europea.